Legislativo, hemiciclo protocolar, donde en este momento se está llevando a cabo la segunda discusión del proyecto de ley para las garantías de navegación y comercios en aguas del Mar Caribe y Venezuela. En este momento ya van por la discusión del segundo de los 10 artículos que conforman esta ley, que probablemente sea sancionada el día de hoy y promulgada hasta el Ejecutivo Nacional para ser finalmente publicada en Gaceta Oficial. Escuchemos la discusión desde el Palacio Federal Legislativo, hemiciclo protocolar. Internacional. Tercero, contribuir con la protección de los derechos del Estado del pabellón, a cuya jurisdicción están sometidos los buques en alta mar, incluyendo la debida reparación ante las conductas de piratería y bloqueo marítimo ejecutadas mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados que actúan fuera de su jurisdicción. Cuarto, proteger la economía nacional frente a acciones que afecten el derecho al desarrollo, alteren el funcionamiento de las industrias estratégicas y erosionen el nivel de vida de la población. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios y valores. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios y valores de justicia, paz, independencia, libertad, legalidad, proporcionalidad, soberanía, autodeterminación, no injerencia y corresponsabilidad. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, orden público e interpretación. Es todo el epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la protección de las libertades de navegación y de comercio internacional de mercancías. Es todo, presidente. En consideración el artículo 4. Queda aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, cumplimiento de tratados internacionales. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. Las acciones adoptadas por órganos y entes del poder público en aplicación de esta ley estarán orientadas a asegurar el respeto y cumplimiento de los instrumentos internacionales que consagran y protegen la libertad de navegación y comercio, incluyendo especialmente lo siguiente. Primero, la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, la Convención de Ginebra sobre la alta mar. Tercero, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Cuarto, las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de libertad de navegación y de comercio internacional de mercancías. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Sí. Diputado Correa. ¿Pidió la palabra? En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actos contrarios al deber constitucional. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la autodeterminación y los intereses de la nación previstos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda conducta o actuación que ejecute, promueva,
promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades. Es todo, presidente. Yo en este artículo 6 agregaría las actividades de espionaje que afectan la navegación comercial desde y hacia Venezuela. Venga para acá, consultor. En este momento, la directiva del Parlamento venezolano realiza la modificación de un artículo en el que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisaba que la sugerencia de adquirir o de anexar a este artículo el epígrafe donde indica que los espionajes de las operaciones por parte de países extranjeros en aguas del Mar Caribe y muy cerca de Venezuela sean también vinculadas a este tipo de acciones de violencia en el alta mar. Recordemos que esto forma parte de las distintas amenazas y también injerencias de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Mar Caribe desde el pasado mes de agosto de 2025, donde hasta el momento además se tiene registro del robo de buques petroleros de 2 buques venezolanos específicamente que trasladaban más de 4 millones de barriles de petróleo. Esto conocido además el día de ayer a través de una carta oficial emitida por el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro Moros desde Miraflores. Esta carta fue llevada hasta los medios de comunicación a través del canciller de la República, Iván Gil, donde se pudo conocer a detalles cuál era la invitación que le daba el presidente Nicolás Maduro Moros a todos los jefes de gobiernos y presidentes de los distintos países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y también países de América Latina y el Caribe que puedan verse afectados por este tipo de injerencias por parte de Estados Unidos. También se pudo conocer en esta carta que ellos exigían el cese inmediato de este despliegue militar por parte del país norteamericano. Continuamos y retomamos la discusión de estos 10 artículos. Primero con la propuesta de modificación para que sea votado. Los minutos de televisión valen oro, secretaria. Adelante. Artículo 6. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la autodeterminación y los intereses de la nación previstos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje, que afecte la navegación, incluida la intersección de naves u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades. Es todo, presidente. En consideración. No entiendo. Micrófono para el diputado, por favor. O sea, ha habido denuncias, inclusive por las empresas aeronáuticas, de que hay intervención del espectro radioeléctrico que perturba la navegación aérea en el país.
Entonces, si nosotros estamos denunciando o tomando algunas medidas legislativas, a mí me parece que es bien prudente que, de todas maneras ustedes lo evalúen, que eso se exprese en la ley que se está haciendo. Muchas gracias, presidente. Está ahí, entiendo yo, un artículo posterior, ¿no? Adelante, diputado Correa. Sí, presidente, lo que dice el diputado es cierto, y de hecho se colocó ahorita cuando usted subió, se colocó justamente eso. Y además lo que sí quisiera proponer, porque en unos lados dice república y en otras partes dice nación. Y yo insisto durante este quinquenio que somos república y no nación. Nación es un sentimiento y la república tiene territorio, población. Y la república tiene territorio, población y gobierno. Que diga nación y que diga toda república. Ok, sustituye nación por república, secretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 6 de la ley con las modificaciones solicitadas, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, unanimidad. Queda aprobado el artículo. Siguiente. 15º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo segundo, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo segundo, medidas de protección. Es todo el acápite, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 16º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, deber general de protección. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 17º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Los órganos y entes del poder público en el ámbito de sus respectivas competencias tienen el deber de adoptar las medidas legales adecuadas, necesarias y proporcionales para proteger las libertades de navegación y comercio internacional de mercancía frente a cualquier expresión de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales. Es todo, presidente. En consideración el artículo 7. Queda aprobado. Siguiente. 18º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, incentivos y mecanismos de protección. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 19º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 8. El Poder Ejecutivo Nacional diseñará e implementará incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otra índole aplicables a las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades frente a cualquier expresión de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 20º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, sistema de registro de riesgo. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. 21º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. El Ejecutivo Nacional implementará un sistema especial para registrar todos los eventos mediante los cuales terceros estados realicen operaciones de interdicción, patrullaje forzado, desvío o espera prolongada de buques, a los fines de acopiar las conductas y situaciones que generan riesgos objetivos en materia de seguridad marítima, protección ambiental y la vida humana en el mar. Dicho registro será dotado de mecanismos suficientes para la recolección, análisis y categorización de evidencia y deberá estar disponible para las reclamaciones contenciosas orientadas a exigir la responsabilidad penal, civil, ambiental y contractual, nacional o internacional de los estados y particulares involucrados. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 22º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, contramedidas. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 23º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 10.
Corresponde al Ejecutivo Nacional formular estrategias y contramedidas nacionales o conjuntas con terceros estados y con empresas y corporaciones que ejercen el libre comercio con la República y sus entidades, a los fines de contrarrestar los efectos perniciosos de los actos de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales cometidos por ciertos estados con fines hegemónicos de control del comercio y los recursos de la región de América Latina y el Caribe. Es todo, presidente. En consideración el artículo 10º. Queda aprobado. Siguiente. 24º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, cooperación internacional. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 25º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. El Ejecutivo Nacional promoverá la conformación de alianzas regionales con aquellos estados cuyos derechos propios puedan resultar agraviados o lesionados por la conducta de terceros estados, dirigidas a menoscabar la libertad de navegación y de comercio, así como la independencia, soberanía y derecho a la no injerencia en los países de América Latina y el Caribe, con la finalidad de ejercer las debidas reclamaciones disponibles en el derecho internacional con base en la actuación solidaria y los intereses comunes de los países de la región. Es todo, presidente. En consideración el artículo 11. Queda aprobado. Siguiente. 26º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, rol de la Procuraduría General de la República. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 27º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 12. La Procuraduría General de la República brindará asistencia, orientación, protección y defensa nacional o internacional a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, cuando la amenaza o vulneración de las libertades de navegación y comercio internacional afecte o pueda afectar directa o indirectamente los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República o la satisfacción de las necesidades de la población. Asimismo, podrá coordinar con los órganos o instituciones de defensa de terceros estados afectados estrategias conjuntas de defensa judicial o de protección de activos y actividades comerciales internacionales. A los fines de este artículo, las consultorías jurídicas de los órganos de la Administración Central, así como las de los entes descentralizados funcionalmente, remitirán oportunamente a la Procuraduría General de la República toda información de la cual tengan conocimiento relacionada con las situaciones de amenaza o vulneración a que se refiere este artículo. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente, secretaria. 28º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, participación en actos de piratería o bloqueo. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 13. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en bolívares equivalentes
Bien, continúa esta discusión de 14 artículos. En un principio, el día de ayer, en su primera discusión de la presentación de este proyecto de ley, eran 10 artículos, pero luego de la consulta pública realizada desde el Salón de los Escudos el día de hoy, entre las distintas comisiones que conforman este grupo de diputados que están a cargo de este proyecto de ley, serían entonces 14. 2 títulos, 14 artículos. Estamos ya por finalizar esta segunda discusión de estos artículos del proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. Parte de las distintas intervenciones de los diputados a la Asamblea Nacional se estarán llevando a cabo en esta segunda discusión. Por lo pronto nosotros vamos a despedir este contacto informativo, noticia en desarrollo, y en minutos estén atentos porque la directiva de la Asamblea Nacional, Parlamento venezolano, estará dando declaraciones del balance de gestión y también todas las actividades y detalles que se han llevado a cabo luego de la presentación de este proyecto de ley. Estas declaraciones se van a estar llevando a cabo desde los